en Cholila desde el 2015, desde el incendio, con un programa que incluye a distintas organizaciones y organismos de nuestra ciudad, que conocen nuestra zona, que la aman. Uno de ellos es Mario Guzmán, que integra la Secretaría de Bosques y que lideró el programa Restauración de justamente toda esa zona, no solamente Cholila, pero sí Cholila, y que ha tenido un laburazo enorme. Me decían que como 600.000 árboles se han plantado desde entonces hasta ahora, y hay además posibilidad de seguir haciéndolo. Bienvenido, Mario, gracias por tu trabajo. Y en principio preguntarte, y capaz si te quieres ir a los bosques, vale, porque por ahí te acordás de un arbolito que todavía decís la punta o esas cosas que no están más. Bienvenido, Bueno, muchas gracias por la invitación. un placer. Gracias. Bueno, hemos visto cambiar mucho el bosque, ¿no? Eh, desde- Sí, sí, lamentablemente el bosque ha ido cambiando su dinámica natural de por sí solo, digamos, y también por diferentes acciones, tanto Ujú, humanas como extrahumanas, y también por los incendios forestales. ujú. Como vos lo dijiste, los incendios forestales son la principal causa de degradación de los bosques nativos, en muchos casos la pérdida. eh, Hay bosques de más de 400, 500 años que se han quemado y que volver a su estado natural va a ser muy difícil, digamos, o nosotros no lo vamos a ver seguramente, eso seguro, pero sí es importante de remarcar el cuidado y sobre todo la acción que pueda haber después de un incendio, digamos. Ujú, Entonces, nosotros trabajamos lamentablemente, como decías vos, ujú. en los casos donde hay pérdida de bosque nativo, casi total diría, y donde es necesario la acción humana para poder tratar de revertir un poco esa situación, ¿no? Bueno, en principio, hace ya casi 10 años que ocurrió el incendio en Cholila, que me contabas afuera del aire que lamentablemente tenemos el récord de que es el incendio más grande que hubo en la Patagonia, por lo menos registrado. Sí, del 2015, 2014, 2015 la temporada se denomina así. Sumado, hubieron tres incendios grandes, digamos. Ujú, El más grande fue el de Cholila, que quemó casi 30.000 hectáreas de bosque nativo. En el Turbio, en la zona del Lago Puelo, adentro, en lo que es el Parque Provincial y la Reserva de Usos Múltiples del Turbio, quemaron cerca de 7.000 y pico de hectáreas. Y en la zona de lo que es el Desemboque y Puerto Patriada, se quemaron 5.500 hectáreas. En total sumaron casi 42.000 hectáreas de bosque nativo, muchas de ellas en ambientes prístinos. Eh, en algunos casos, en el caso de Cholila, algo de bosque de alerce, pues decía, hay bosque más de 1.000 años, digamos, que lamentablemente se fueron afectados en ese caso, y donde es necesario, como te decía recién, un trabajo continuo, donde a partir de ahí numerosas instituciones dentro del Estado, sobre todo, tanto el INTA, el CIEFAP, la Universidad de la Patagonia, entidades, digamos, de los municipios que fueron afectados, y también de la provincia y de nación, nos juntamos, digamos, una forma para comenzar a trabajar sobre ese gran desastre que fue ese incendio, y poder planificar de alguna forma, que eso es difícil dentro del Estado ujú. también, un plan de restauración a 30 años con un desarrollo en los primeros 10 años. Es un poco eso, digamos. Primero, me gustaría que la gente escuche, al hacer lugares de poco acceso. Yo recuerdo por mi viejo, que es ingeniero agrónomo, que en su momento, casi en la misma época, un poquito antes del incendio, estaban haciendo todo un relevamiento. Me acuerdo que venían enloquecidos, trabajaban en helicóptero porque no se podía acceder, hay lugares de muy difícil acceso, que había que hacer relevamiento, de diversidad. ¿Qué había ahí? ¿Qué había en ese bosque? ¿Qué particularidades tenía? Digo, contarle un poco a la gente la importancia de esos lugares, ¿no? Sí, muchos de esos lugares son áreas naturales protegidas o áreas de reserva provincial, o en los casos linderos con Parque Nacional, tanto Ujú, el Parque Nacional Lago Puelo hacia el norte, como hacia el sur en la zona de lo que hablando de Cholila, ¿no? ujú. Hacia el sur con los alerces, y tenemos bosques de alerce, tenemos huemul, tenemos glaciares, tenemos ascientes de la cuenca del Futaleufú. El río Tigre, la cuenca del río Tigre es una de las cabeceras de la cuenca del Futaleufú. Entonces es muy importante para todos, digamos, porque tomamos el agua de Ujú. esa cuenca, digamos, muchas poblaciones, y también porque alberga infinidades de especies o que están en peligro de extinción, como te decía, el huemul el alerce, el ciprés de las guaitecas, es otra especie también que está en peligro de extinción, y numerosas especies del bosque valdiviano, si se quiere, y que son muy importantes para lo que tiene que ver con la conservación,
la preservación del ambiente. Eh, Mucho de eso aparte ni tocado por el no, hombre. ambientes prístinos llamo de que lugares que Nadie tocó. casi de acceso muy bajo de parte del hombro, en algunos casos no se cuenta con registros, digamos, en algunos sectores de tener acceso, y donde es muy difícil llegar, digamos. Imagínate que nosotros estamos trabajando en algunas áreas que eh, para llegar ahí tenemos cerca de 40 kilómetros caminando o a caballos para poder llegar a ese lugar, y que fue incendiado, fue quemado, y hay muchos lugares más adentro que no se llega, digamos, es muy difícil el acceso. Pero sí, tiene que ver con eso, con lugares de alto valor de conservación, eh, calificados así de alguna forma, con ese estatus, y donde tienen, digamos, un valor que es, no tiene, o sea, no puedo No, poner no un se puede número poner, porque, sí, claro, claro. porque serían muchas cosas, digamos. Ujú. Eh, Después ocurre el incendio, son 30.000 hectáreas quemadas, fue un incendio que arrasó hasta con el suelo hacia abajo. ¿Cómo se vio afectado todo eso? sí, justo se dio que también el fenómeno en ese año, el 2013, sí, 2013, floreció la caña coligüe. La caña coligüe se dio en varios lugares, digamos, en la Cierto, cordillera, sí, en diferentes épocas, y lo que generó mucho material combustible. La caña coligüe florece cada 40. 40, 70 años, depende del lugar, a diferentes registros, pero donde florece florece, semilla, digamos, de una forma, y muere la caña. La especie como caña muere. Y deja mucho material combustible Mm, que estuvo seco ahí casi 2 años, muy predispuesto a que si había fuego se prenda, genere un gran incendio, y fue lo que ocurrió, digamos. En este caso, el incendio de Cholila fue un incendio por rayo, eh, donde, bueno, pasaron diferentes cuestiones, digamos, y que se generó un gran incendio. Y después en los otros incendios fueron, en el caso del Lago Puelo, en lo que es la zona que nació en el Parque Nacional Lago Puelo, y después pasó al desemboque, por eso se llama desemboque ese incendio, y Patria fue un descuido de un turista o alguien que dejó un fuego mal apagado. Y en el caso del Turbio no está muy claro, digamos, pero fue una acción del hombre, una se mala acción del estima, hombre, sí, una quema de fuera de control. control, digamos, algo pasó ahí, pero no fue un Ujú, rayo, digamos. Entonces, estoy hablando de 3 incendios, 2 de los cuales fueron causa humana, digamos. ujú. Solamente una causa natural, el de Cholila, pero sí que generó un despliegue de mucha gente, de muchos recursos en su momento para tratar de contenerlo. Llegó hasta el borde de Cholila, hasta el pueblo Ujú. mismo. Eh, y como decía anteriormente, afectó mucha superficie y sobre todo muchos pobladores, gente que realiza turismo, gente que tiene ganadería, que tiene diferentes actividades productivas en la zona. Eh, y después están las zonas, como te contaba anteriormente, de áreas naturales protegidas, que son de la provincia, son de todos Mm. nosotros, que tiene un valor muy, muy particular, ¿no? Muy, muy especial para todos, digamos, y donde es necesario trabajar ahí. Nosotros estamos poniendo, donde empezamos a trabajar en el plan de restauración, justamente fue en algunos campos privados, eso en coordinación con algunas ONG también, porque las ONG necesitan, digamos, y estamos coordinándolo, un trabajo en conjunto ahí, pero también lo que son las áreas naturales protegidas nuestras, que es donde queremos recuperar, obviamente, principalmente el bosque que teníamos, digamos, o Ujú, ayudar a que se recupere, digamos. ujú. ¿El programa de restauración nace entonces a partir de este incendio o funcionaba desde antes? El programa como programa Funcionaba oficialmente desde nace, antes. nace Ah, a partir ok, lo que nosotros, de esta época, digamos, sí. nosotros veníamos trabajando ya con las instituciones anteriormente en un programa que se llama Cosecha de Semillas de Árboles Nativos, eh, justamente porque cuando sale la ley de bosque nativo y se empieza a aplicar acá en la provincia del Chubut en el 2009, una de las principales causas cuando íbamos a los viveros de nativos que producían nativas era que no tenían semillas de algunos árboles nativos, digamos, que eran el caso de lenga, sobre todo que es muy difícil la cosecha, o coihue. Entonces decíamos, ¿por qué no producían esa especie o valerse, por ejemplo? ¿No? Ujú, Que para nosotros era interesante. Y bueno, ahí nos decían los viveristas que, porque no tenían semillas, entonces se creó un programa de cosecha de semillas, donde estaba eh, liderado por la Secretaría de Bosque, pero también estaban las otras instituciones, y ya había un trabajo en conjunto ahí, pero habían algunas experiencias, pero a nivel más predial, si se quiere, de plantaciones y algunos ensayos ujú. que hace el CIFAP, el INTA, el mismo bosque, digamos, con algunos productores chiquitos, digamos, pero a pequeña escala.
Y esto lo que hizo es dar un salto de escala. Nosotros en ese momento, en el 2015, en el 2000, que se empezó a ejecutar, en realidad el programa se empezó en el 2015, pero se empezó a ejecutar en el 2017 recién. Eso por también toda una cuestión de fondos que había, justo cambio de gestión de gobierno nacional, bajaron fondos, tienen que bajar fondos y bueno, siempre revisan, digamos, las carpetas, digamos, de una forma. Como estaba todavía, no había ningún problema, se bajaron los fondos en 2017, se empezaron a ejecutar ese año. Eso nos dio tiempo también a producir semillas y a producir plantas, digamos, en realidad, a cosechar semillas y producir plantas. Y se empezaron con 9.000 plantas ese año, el primer año, y hoy estamos, para que tenga una idea, cerca de las 200.000 plantas anuales. Eso no solamente del Estado, eso lo quiero aclarar, hay ONG que se suman, que es muy importante para nosotros trabajar en conjunto. Nada, es un trabajo de todos, digamos. Ahí, me sumo, Mario, está buenísimo lo que están charlando y con Marucha, y ahí describías, bueno, los pasos o lo que tiene o que tuvo el plan y que va a seguir hacia adelante, y me gustaría que nos lleves por ahí. Hemos visto fotos del laburo, pero que nos lleven a ese trabajo de territorio puntualmente, ¿no? En la tierra, que debe ser magnífico también esa evolución que va teniendo, ¿no? Y el seguimiento que le van haciendo ustedes. Sí, es magnífico. Al principio es duro porque Durísimo. no sé si alguna vez alguien habrá estado después de un incendio reciente, pero es un olor bueno, olor a quemado, a carbón, digamos, de una forma. Yo siempre digo, cuento la anécdota que es estar al borde del lago Cholila o cerca del lago Cholila ahí haciendo una parcela de muestreo, digamos, después del incendio, y no podíamos respirar la ceniza y todo el ambiente que había, digamos. Y me acuerdo eso, lo que más me llamó la atención y me generó mucha tristeza fue el silencio que había. No habían pájaros, no había ruido de nada, digamos. Muerte. Muerte, tal cual. Una sensación muy, muy fea, digamos. Y obviamente, después de todo eso, de yo atravesar esa situación, digamos, y recordarlo siempre, obviamente que después de estar plantando, estar haciendo algo con las manos en la tierra, con la gente, digamos, entusiasmada, con voluntarios, con mucha gente atrás, digamos, entonces eso obviamente te da mucha energía y cambia un montón, digamos, porque la experiencia es, siempre digo eso para que se vea, Buenísimo. se refleje el trabajo y lo que yo digo siempre, el trabajo atrás de una planta y alguien que cosecha las semillas 2 años antes o 3, alguien que produjo la planta, digamos, entonces nosotros es todo un proceso muy un eslabón largo, de todo ese proceso. sí, y que necesita planificación, obviamente, necesitas recursos, como todo, actividad, y también equipos, digamos, de trabajo. Para darnos una idea, porque no me quería ir de mambo, me parecía que me iba de tema, pero un pequeño paréntesis, porque hablabas recién del programa Semillas, que hay que ¿cómo es cosechar una semilla de lenga? ¿Qué tienes que ir a mano? ¿Cómo es? Hay diferentes técnicas, pero lo que más utilizamos nosotros son sobre todo lo que son semillas de especies de alta montaña y que son de tamaño relativamente pequeño. Es la cosecha a través de redes. Se ponen redes tipo media sombra que tienen alrededor de 5 metros por cerca de 10 metros cuadrados que cubren. Se cuelgan a 4 árboles, digamos, se atan a 4 árboles y se le pone un peso en el medio, se queda con un embudo, eso. Entonces el árbol cuando empieza a caer la semilla, parte de la semilla cae ahí. Nosotros no cosechamos toda la semilla, no, claro, para que quede en el bosque, y obviamente vamos a cosechar en manchas, digamos, de bosque verde, bosque sano, digamos, de una forma. Y nada, y hay toda una cuestión genética, de intercambio genético, de que esa semilla viene de diferentes árboles, entonces te genera después en un bosque, lo que estás generando es tratando de que ese bosque verde donde cosechaste la semilla se vuelva a replicar en otro lugar, digamos, quemado, digamos. O sea, tratamos un poco de imitar la naturaleza y tampoco plantamos, no se planta todas las especies, digamos. Hay especies que dentro del bosque nativo, y siempre lo aclaro, restauración no significa solamente plantar árboles, en muchos casos, sobre todo lo que nosotros plantamos son zonas de bosque de lenga, de ciprés, de la cordillera y de coihue, porque son especies que solamente se reproducen por semilla. Entonces, cuando pasa el fuego y quemó muy intenso, quemó todo ese banco de semillas. Entonces, hay muchos lugares que es muy difícil vuelva ese bosque, o va a tardar muchos años en volver. Entonces, tratamos de ayudar eso, a acelerar ese proceso. Bueno. Hay otras especies como ñire, laura, notro, maitén, radal, maqui, otras especies que rebrotan, o sea, que queda una parte viva de la raíz, entonces rebrota. De ahí en esos lugares, claro, no necesitan ser plantados, salvo que haya lugares donde el fuego fue muy intenso, muy severo, muy abajo. y
por ende es necesario, digamos, reforestar esos lugares. Pero si no, nosotros trabajamos generalmente con esas especies que son, nada, se reproducen por semilla únicamente, y es necesario sí o sí, obviamente, cosechar la semilla, producir el plantín, siempre en las zonas donde fueron afectadas. Nosotros si estamos plantando en la zona de Cholila, cosechamos semillas de la zona de Cholila. Si estamos plantando en la zona del Turbio, tenemos ahí programa de cosecha de semillas, también hay con pobladores. O sea, es importante la función ahí también de los pobladores locales en muchos casos. Se cosecha ahí y se planta ahí. O sea, lo que Se se planta en el trata lugar, es. en la zona, Ok, sí. claro, Sí, entiendo. sí, respetamos eso. Recién decías que el programa de restauración tiene por lo menos 30 años hacia adelante de objetivo. La idea es, pregunta número 1 es, el objetivo es que vuelva a estar como estaba, o sea, se podría, y la pregunta número 2 es si hasta donde llegaron hoy en la actualidad están cumpliendo con los objetivos que se vienen planteando, que imagino que deben tener de medianos tiempos también. Sí, mira, como yo te decía, una planificación a 30 años, donde los primeros 10 años estaba proyectado reforestar 3.000 hectáreas, que eran, se categorizaron como diferentes, bueno, técnicamente se le puso un valor y fueron las áreas prioritarias a reforestar. De esas 3.000 hectáreas, reforestamos un poco más, casi 1.200 hectáreas. O sea, es un montón, pero no llegamos al objetivo. Y eso tiene que ver con un montón de cuestiones dentro del Estado y dentro de las organizaciones, y sobre todo el financiamiento, que no logramos captar, digamos, o convencer a algunas, nada, del sector más privado, si se quiere, para que ponga plata en esto, digamos. Pero bueno, es parte del proceso. Sabemos que es algo, por lo menos a nivel nacional, diría, que es uno de los programas más importantes dentro del Estado. En muchos casos hay ONGs o empresas que se dedican a financiar. Sí, a restaurar, digamos, algunas áreas, pero ya tienen otros fines, más comerciales. Esto es otra cosa, digamos, y sí me atrevería a decir que por lo menos cuando estamos en Nación y con otras provincias, en reuniones de restauración, digamos, a nivel nacional, siempre el programa de restauración de Chubut es un ejemplo de alguna forma. De hecho, uno de los financiamientos que tenemos últimamente, que tenemos relación con la Fundación Vida Silvestre, cayó acá justamente por todo lo que se había generado, digamos, sí. Entonces, nada, es importante eso también, destacar. Lito, ahí mira, Martín, si te puedes poner, Mario, ahí los auriculares, Lito te va a hacer una pregunta. Yendo a la cuestión logística, es compleja, digamos, se utilizan depende de los lugares, pero se utilizan lanchas para acceder, después caballos, y también para lugares donde vamos al Tigre, que se llamó la reserva nuestra de la provincia. Vamos en vehículos 4x4, pasamos por 5 ríos, muchas veces en época donde está muy crecido. De hecho, hemos dejado una camioneta de bosque, digamos, totalmente pasada por agua, digamos. Han pasado diferentes cosas, ¿no? Pero son lugares muy complejos. No tenemos helicópteros porque la realidad es que los helicópteros están cuando hay fuego. Lamentablemente después no, esa ayuda del Estado se va, digamos, y no están, digamos, los helicópteros, pero nos arreglamos, digamos. Por eso contaba, es importante el trabajo, el acompañamiento de los pobladores locales, de los vaquianos, porque nos facilitan ese recurso que es el caballo, digamos. Son campañas cuando nosotros vamos a plantar, sobre todo al Tigre, son campañas de 15, 20 días, lo máximo estuvimos casi 30 días en época de pandemia, que teníamos, bueno, mucho tiempo también para estar, claro. Era más fácil, más lindo estar allá que estar encerrado, digamos. Nada, y son trabajos muy intensos, digamos, mucho tiempo las campañas. Tratamos de separarlo ya después con la experiencia en 2 épocas, digamos, una plantación grande antes del invierno sería, que son entre 15 y 20 días, y otra después del invierno, más cerca de la primavera. Y también se trabaja, como decía Lito, con el Club Andino hemos trabajado. Ellos sobre todo han demostrado el interés, y el acompañamiento nuestro es básicamente técnico y algo lo operativo. Pero sí son lugares muy complejos y donde la comunidad en general, nosotros, el error que cometimos al principio es querer hacerlo todo nosotros desde la institución, con brigadistas, con gente nuestra, digamos, y como que nos cerramos al resto, digamos, con el resto de las instituciones también, pero que eso no se había reflejado, nadie conocía el trabajo hacia afuera. Entonces,
empezamos a trabajar con las escuelas justamente, con diferentes escuelas de la zona, sobre todo de Cholila, del Turbio también. La escuela cerró hace un par de años ya, pero con los pobladores locales y también con la gente del Hoyo y Lago Puelo, para trabajar en un plan que sea más participativo. Esto implica desde la cosecha de semillas, la viverización de plantas, que no es fácil, digamos, pero trabajar con algunas escuelas agrotécnicas, sobre todo en eso, y en las plantaciones hacer jornadas de plantación, sobre todo con el tema de educación ambiental. Entonces trabajamos y pusimos el énfasis en los últimos años del plan en eso, y realmente el cambio fue notorio, digamos. Ya la gente del lugar valora un poco más, sabe, conoce del trabajo, y también se genera una cuestión con el tema de los incendios y la restauración, algo en conjunto, digamos, o sea, de la prevención de incendios que se venía trabajando hace varios años, pero también luego después que pasa, qué ocurre después de un incendio, es importante, digamos, el trabajo en conjunto, ¿no? Cuando vos decís ir a plantar, ¿van a ser jornadas de plantación? ¿Así era? No. Sí. ¿Cómo es? O sea, no es que vas y tirás semillas, no tengo idea, por eso te pregunto. No, nosotros lo que hacemos es, hay una planificación, como decía yo, esa planificación que se hizo hace 10 años, se vieron las áreas prioritarias. Entonces para nosotros era prioritario también, más allá de ese mapa que se generó, que se comience a reforestar o se recupere las áreas naturales protegidas o áreas de reserva. Entonces empezamos a trabajar en esos lugares. En algunos campos de productores también, sobre todo de pequeños productores o productores ganaderos, porque también la ganadería es un tema, digamos, lamentablemente la ganadería no se lleva bien con los incendios, o sea, se lleva bien con los incendios porque quedan campos, digamos, queda más pastura, digamos, en algunos lados, sí, y después con las plantaciones, cuando la carga, sobre todo, eso lo aprendí mucho de tu papá y de gente del INTA. Yo cuando entré a la universidad hace 20 años, la ganadería no era compatible con el bosque nativo. La realidad es que no es así, uno con los años va aprendiendo y empezar a manejar el concepto de carga ganadera, que es distinto, digamos. Entonces, si vos te das el campo o las veranadas sobre todo, para tener 100, 200 vacas, no te va a hacer daño en el bosque nativo. Y depende de la época, si lo usas para veranada o para invernada también. Claro. Entonces, es distinto el manejo, tiene que ver con el manejo ganadero, y eso también se está trabajando con los pobladores y con los productores locales. Como cambiar un poquito las costumbres para darle mejor convivencia. Sí, o que ellos vean, hacerles ver algunas cuestiones de que uno entiende lo técnico, que ellos lo vean y que a ellos les interesa, obviamente, son los principales, que les interesa que se recupere ese bosque, porque realmente se vieron afectados, digamos, con el tema de los incendios. Y las campañas sí están planificadas. Nosotros ya estamos planificando para el año que viene lo que son las plantaciones, estas campañas de reforestación, tanto nuestras de alta montaña como con organizaciones o con escuelas. Es un trabajo previo donde se destinan las plantas, la especie, la cantidad de plantas y también los recursos, obviamente, ¿no? Tanto humanos como económicos, porque eso, como decía anteriormente, necesitas de recursos económicos, porque si no, no podríamos estar plantando donde estamos plantando, ¿no? Y han conseguido aportes importantes. Sí, como decía, tanto de la ley de bosque nativo, hemos conseguido financiamiento por la ley nacional, digamos, lamentablemente hoy muy castigada por este gobierno nacional de turno, como todas las instituciones del Estado. Lo que no sabemos cómo va a seguir para adelante, o sea, nosotros estamos trabajando con el financiamiento que quedó el año pasado, pero no sabemos qué va a pasar el año que viene. Ahí donde aparecen las ONG que contaba anteriormente, trabajamos con diferentes ONG, hay dos ONG muy importantes, que es Reforestar es una, que es una ONG que ellos se dedican a plantar, y han logrado un salto, digamos, en cuanto a la cantidad de plantas y el trabajo que vienen haciendo, y nosotros nos hemos asociado también, justamente que fue hace muy poco, con la Fundación Vida Silvestre y un consorcio que hay de otras ONG, para la llevada de continuar, digamos, con los trabajos de restauración en la zona de Cholila, el desemboque y el Turbio, que está alrededor del millón de dólares, digamos, aproximadamente. No me gusta la plata, pero para nosotros un montón de plata. Es importante igual. Y lo que nos va a permitir es un trabajo, asegurar el trabajo por lo menos estos 4 años que quedan, digamos, de acá para adelante, 4 años, poder continuar por lo menos con la escala que veníamos. No sé si vamos a aumentarla mucho, pero sí poder continuar con el trabajo que se venía haciendo y fortaleciendo otras, ¿no? Nosotros, yo no conté, pero tenemos un vivero que estamos terminando en el Maitén,
para la producción de 60.000 árboles propios dentro del estado, digamos que eso es algo muy bueno para nosotros, poder contar con un vivero propio, y además estamos fortaleciendo toda la cadena productiva, ¿no? Lo que sí, siempre yo digo, falta la parte privada, pero bueno, hoy en día es difícil que un privado pueda invertir en algo, sobre todo ambiental, cuando está tan castigado, ¿no? Pero bueno, es un desafío que se nos viene. Mario, me encantaría quedarme horas hablando, pero te agradecemos muchísimo por estar acá con nosotros y cuando quieras volver y seguir visibilizando esto, realmente es muy importante. Me llena mucho de orgullo a mí cada vez que hablo con todas las organizaciones que trabajan en esto, que aparte es invisible para muchos. Nada, eso, gracias. No, agradecerle a usted la invitación. Y eso, el programa Restauración no es un programa de bosques por ahí o que estoy yo, sino hay, como le dije al principio, nosotros tenemos una mesa interinstitucional de restauración donde están tanto el CEFAP, el INTA, la universidad y algunas ONG, como contaba anteriormente, donde trabajamos en conjunto y realmente han pasado diferentes gestiones de gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, como locales, y esto continúa, digamos, eso es importante, digamos, que son políticas públicas que dan continuidad, algunas veces con más financiamiento, algunas veces con un poco menos, pero bueno, se continúa y es un trabajo serio que se viene haciendo, digamos, la zona y que se puede replicar. Justamente nos eligieron, esta ONG que nos eligió es para replicar planes de restauración en todo el país, digamos. Entonces es importante eso también destacar, de que somos, en algunas cosas somos un poco el ejemplo, ¿no? Muchas gracias por eso. Por seguir siendo el ejemplo. Y bueno, si alguna ONG con un montón de plata nos está escuchando, necesitamos $1 millón todavía, por lo menos para los próximos 4 años, seguir metiéndole a los bosques nativos y recuperarlos para que quizás nuestros hijos puedan ver algo de lo que nosotros pudimos disfrutar de chicos. Gracias, Mario. No, gracias a usted. Continuamos en la Aristóteles.